2 de la tarde con 18 minutos, continuamos con más información aquí en RPP, La Voz del Perú. Los acompaña Ricardo Gómez Palma y vamos a revisar ahora la economía. Vamos a recibir, a darle la bienvenida a Omar Mariluz para ver cómo nos va, porque las cifras son negativas, ¿no? Estamos hablando de un decrecimiento de la economía a nivel mundial, particularmente duro en el Perú, pero sin embargo tenemos una tendencia que se ha logrado revertir en las últimas semanas. Omar, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Ricardo, me gusta saludarte, muy buenas tardes. Y sí, digamos, el panorama, como muy bien describes, es desolador. El impacto sobre la economía ha sido brutal por los meses, por el cierre y la paralización de la economía. Sin embargo, podríamos decir, Ricardo, que ya tocamos fondo. Lo peor del golpe que generó el estado de emergencia por el coronavirus ya pasó, lo que no implica que estemos bien tampoco, pero estamos viendo algunos indicadores que nos muestran una luz, ¿no? Al final del túnel, una recuperación. Hablemos del empleo, ¿no? Que muchas veces es lo más importante, que la gente en el país tenga un trabajo, que genere ingresos, que sea productiva. Eso es muy importante. Y lamentablemente, producto de la pandemia, se han perdido millones de puestos de trabajo. Sin embargo, y este es un estudio, un informe que elabora el Instituto Peruano de Economía y que se publica hoy en el diario El Comercio, lo que te dice y te muestra es que el empleo ha comenzado a recuperarse. En las 3 primeras semanas de junio, ojo, las 3 primeras semanas de junio, ya se ve una tendencia positiva en la recuperación del empleo. Vemos que se han creado 84,000 puestos formales nuevos, es decir, se han recuperado 84,000 puestos formales, que es importante hacer el hincapié en eso, ¿no? Y se basan evidentemente en la planilla electrónica, en datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Claro, si analizamos la data, Ricardo, que va de marzo, mes en que empieza el estado de emergencia, a junio, todavía estamos percibiendo pues una caída y un golpe muy duro en el mercado laboral. Pero si ya vemos la data menuda, mes por mes, vemos que en junio, después de varios meses de dificultades, pero en junio ya se ve una recuperación y tenemos, digamos, a nivel nacional, pasamos de 3.493.000 empleos formales en mayo a el 21 de junio a tener 3.577.000 empleos formales nuevos. Es decir, ya vemos una recuperación y esto evidentemente, Ricardo, tiene que ver con el reinicio de la segunda fase de operaciones que se dio a partir de junio. Se flexibilizaron ciertos requisitos, más empresas pudieron volver a operar y esto también trajo la recuperación de empleos. En el sector informal también se van a ir retomando y ya se han retomado, como tú puedes percibir, y la gente lo percibe. No, la gente ha tenido que salir a la calle a buscárselas, a trabajar, a generar ingresos, porque la situación pues en marzo, abril y mayo ha sido muy, muy complicada. ¿Qué podemos esperar para los siguientes meses? Para los siguientes meses deberíamos esperar que estas cifras continúen recuperándose, las cifras de empleo, tanto en el plano formal como en el plano informal, porque ya en julio, como han anunciado desde el gobierno, viene la tercera fase de reactivación, se va a permitir, muchas más empresas van a poder volver a operar, incluso se va a flexibilizar mucho más requisitos como el transporte de buses interprovinciales, el transporte de aerocomercial también se va a reabrir, incluso los restaurantes van a poder volver a recibir gente hasta con un 40% de aforo, como anunció el ministro de Comercio Exterior y Turismo, y esto va a tener un impacto en el empleo, que va a ser evidente, y también sobre la recuperación de la economía. Ahora, y ese es el gran debate, Ricardo, el tema de salud pública, el tema de salubridad, porque van de la mano, y cómo logramos ese equilibrio es el gran reto, es decir, cómo aperturamos la economía, que es lo que se busca y lo que se quiere es recuperar el trabajo de la gente, pero sin disparar el número de contagios, ¿no? Y ahí viene el tema de fiscalizaciones a posteriori, de que se cumplen los protocolos de salubridad, y también, Ricardo, y vayan verdades, y tú lo mencionabas hace un momento, cómo nos comportemos nosotros en esta nueva normalidad, ¿no? Claro. Tanto las empresas que van a volver a operar como los clientes de esas empresas. Si vamos a un centro comercial,
si vamos a un restaurante, qué cuidados vamos a tener nosotros, porque no es que ya estemos totalmente cubiertos en el sistema de salud, lo hemos reportado muchas veces. Los hospitales están operando casi al límite de su capacidad. Entonces, es un tema bien complejo y es un reto enorme, pero al menos vemos algunos indicadores positivos ya en cuanto al empleo, que es importante mencionar. Es alentador, Omar, ¿no? Es decir, claro, después de una caída tan fuerte, evidentemente tiene que haber un rebote. Felizmente lo estamos logrando rápido, pronto. ¿Se puede cuantificar, Omar, o en algún momento lo podremos revisar seguro, cuánto de esos 84.000 empleos formales pertenecen a micro, pequeñas, medianas o grandes empresas? No tengo ese nivel de detalle, pero, a ver, es más que probable, que las que han empezado con la recuperación más acelerada han sido las empresas grandes, Sí. porque son las que tienen de alguna manera capacidad de cumplir protocolos. Más bien lo que sí Exacto. podemos ver, y que detalla el informe del Instituto Peruano de Economía, es cuáles han sido los sectores más golpeados en términos de empleo en las últimas semanas, en los últimos meses. Y ahí vemos, por ejemplo, que el sector de servicios empresariales es sumamente golpeado. El sector de agricultura, el sector de industria y el sector de comercio han sido sectores sumamente golpeados. Y cuando vemos, por ejemplo, estos sectores, ahí analizamos que gran parte de las micro y pequeñas empresas operan en estos sectores, son los más vulnerables, son los más débiles. Por eso es importante también, Ricardo, solamente como comentario final, el tema de una herramienta muy útil como Reactiva Perú, que lo que buscaba era darle recursos a las empresas a través de las entidades del sistema financiero para que puedan, digamos, solventar sus gastos, seguir operando, y ya viene la segunda fase de Reactiva, y eso ve en el peruano algunas modificaciones que va a permitir, digamos, quizás tener mayor alcance a las empresas, ¿no? A las micro, pequeñas, medianas, grandes. Lo que queremos, y la conclusión debería ser, ok, le damos estos recursos a estas empresas porque ellas son las que generan empleo, son las que van a dar trabajo a la gente, y ese debería ser el principal razonamiento en este momento nuestro, ¿no? Cómo recuperamos esos empleos que hemos perdido. Va a ser duro, Ricardo, no vamos a llegar a los niveles que teníamos prepandemia de inmediato, va a pasar bastante tiempo y muy probablemente, Ricardo, la informalidad laboral se incremente este año. Eso parece que va a ser así de todas maneras, pero tenemos que ir saliendo y se necesitan estos apoyos y se necesita volver a trabajar, pero nuevamente poniendo el tema de la salud por delante siempre, ¿no? Claro, por supuesto. Al margen de las críticas y algunas filtraciones, Reactiva Perú, Omar, ¿qué evaluación haces tú? ¿Está funcionando, o le tenemos que dar un poco más de tiempo para ver que funcione bien? A ver, si hacemos el análisis, hacía hace unos días el Banco Central de Reserva un análisis bien interesante, es verdad, la mayor cantidad de recursos fueron a las empresas más grandes, porque, digamos, a ver, si es una empresa con más de 100 trabajadores y mayores gastos, necesito créditos de mayor volumen. Las microempresas tienen un nivel de gasto distinto al de una gran empresa. Es lógico que reciban una mayor cantidad de recursos. Y el dato interesante es que las empresas que habían recibido los recursos de Reactiva Perú eran las que generaban el 40% de los empleos formales en el país. Ese indicador me parece muy potente y no menor, porque de alguna manera se está diciendo que, oye, mira, las empresas que recibieron la plata, que tiene la garantía del gobierno peruano, porque no es un regalo, es un préstamo, y lo único que dice el gobierno es que si esa empresa no paga a la entidad financiera, yo me hago cargo, ¿no? El gobierno, digamos, pone el pecho, y esa es la ayuda para facilitar la entrega de créditos y a bajísimas tasas de interés, que es importantísimo. Y eso, digamos, también ha sido un tema muy importante, que se pudo reducir la tasa de interés de esos préstamos, que ha sido clave para que las empresas puedan acceder. Pero lo interesante es que esas empresas que recibieron esos préstamos son las que generan el 40% del empleo formal en el país. Esa explicación Y eso es faltó, ¿no, Omar? Porque cuando se dijo Reactiva Perú, créditos para volver a activar la economía, y la gente dice, uy, ojalá que, por supuesto, y en una lógica rápida, quienes requieren esos créditos son los pequeños, micro y medianos empresarios. Pero en efecto había necesidad de esa explicación mayor. Si se alcanza esos créditos en esos montos a esas grandes empresas, es porque esas son las que generan, como dices tú, el 40% de los empleos formales en nuestro país.
Exactamente, exactamente. Y vamos a ver esta segunda etapa, Ricardo. Yo creo que hay que verlo con bastante optimismo. Se han hecho algunas modificaciones importantes, el que ha salido hoy día ya en el diario oficial del peruano, y que prometen, digamos, tener un mayor alcance a más empresas, ¿no? Empresas de todo tamaño, deben ser micro, pequeñas, medianas. Lo importante, insisto, es que esas empresas se reactiven, comiencen a andar y que esos puestos de trabajo que perdimos se recuperen. Eso es lo más importante en este momento. Muy bien, Omar, tienes toda la razón. Lo más importante es la recuperación de los empleos que se perdieron y lo estamos logrando. Ojalá que se acelere ese proceso. Muchísimas gracias, un abrazo. Regresamos contigo más adelante. Omar Mariluz con nosotros revisando la economía. 2 de la tarde con 29 minutos titulares y volvemos con más aquí en RPP, La Voz del Perú.